Hoy, 18 de abril del año 2025, el Grupo Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos le da una cordial bienvenida a nuestra invitada especial, la tanatóloga Norma Guadalupe, quien nos compartirá el tema Etapas de un duelo. Muchas gracias por estar aquí en este grupo. Bienvenida, Normita. El tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Norma Guadalupe y tengo un diplomado de tanatología y les voy a compartir el tema las etapas o fases del duelo. Y muchas gracias al grupo La Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos por su invitación. Bueno, a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, primeramente, ¿qué significa la tanatología? Y la definición en su etimológica del griego significa thanatos, muerte, y logos, tratado. Quiere decir que lo que está referente a lo que es la muerte, pero más que todo lo referente a la muerte, creo que nos invita a vivir intensamente, porque nos damos cuenta que nuestra vida en este plano va a ser finita, entonces como que nos invita a vivir intensamente nuestra vida. Adelante la próxima diapositiva, por favor. Esta tanatología moderna fue fundada por Elizabeth Kubler-Ross. Ella nace en 1926 y muere en el 2004. Ella es médico psiquiatra suiza. Ella se casa con un estudiante, colega suyo, que es un médico americano y emigra a los Estados Unidos. Entonces, ya su pues especialidad en psiquiatría, ella la vino a estudiar aquí en los Estados Unidos y su trabajo fue reconocido en todo el mundo porque ella comenzó a trabajar con los enfermos terminales y ahí fue de donde salen estas etapas del duelo, porque ella como psiquiatra empieza a reconocer ciertas emociones, ciertos sentimientos con los pacientes que están próximos a morir. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, como les comentaba, su trabajo fue reconocido en todo el mundo y recibe 23 doctorados honoríficos. Esto significa que son reconocimientos de diferentes universidades aquí en los Estados Unidos por su trayectoria profesional y hace un gran impacto en lo que es nuestra sociedad y más allá de sus logros académicos. También ella escribió 22 libros que fueron publicados en varios países y por supuesto en varios idiomas. Adelante con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿en qué nos ayuda la tanatología? Nos ayuda a transitar el duelo y hacer un ajuste a todas las emociones que surgen de una pérdida y el adaptarnos a una nueva realidad que construimos en forma emocional. Ahora vamos a qué es una pérdida, por favor, a la siguiente diapositiva. Fíjense que una pérdida es algo que yo tenía y que ya no tengo. También es algo que yo quería o que yo tenía el deseo y que nunca obtuve. Eso es una pérdida. Es diferente la pérdida y es diferente lo que es el duelo. Ahí yo les puse una ilustración y es un hombre que tiene un hueco en el pecho, porque así se siente cuando tenemos una pérdida. Para mí, en lo personal, creo que las pérdidas más grandes que yo he tenido son las muertes de mis seres queridos. Es un momento que hasta duele respirar, duele vivir, duele seguir viviendo. Entonces, ¿qué es una pérdida? Es algo que tenía y ya no tengo. También es algo que yo tenía el deseo y que nunca obtuve.
A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en ejemplos de pérdida, tenemos, por ejemplo, lo que es la muerte o trascendencia de un ser querido, cuando un ser querido fallece. También una pérdida es una relación que termina. Puede ser una relación de trabajo, puede ser una relación de una amistad, puede ser una relación amorosa. También una pérdida es cuando cambiamos de país, como por ejemplo yo soy de México, entonces ser migrante en este país también no es, eso es un duelo, porque yo dejo lo que es mi cultura, el idioma, mis amigos, todo mi mundo que yo conocía, entonces yo lo dejo atrás y yo vengo a un nuevo país. Y es otro idioma, son otras costumbres, etcétera. También, por ejemplo, tener un hijo con algún diagnóstico de enfermedad física, mental, o por ejemplo, un hijo con habilidades diferentes también. Por ejemplo, cuando nace un hijo con este síndrome de Down o que dan el diagnóstico, por ejemplo, que tiene autismo, o sea, algo en donde nosotros esperábamos, por ejemplo, que nuestros hijos fueran sanos y nos dan un diagnóstico tanto físico o en otra manera. Y luego también puede ser eh, tener expectativas sobre los hijos y que no se cumplan. Por ejemplo, yo tener una pues expectativa que a lo mejor mi hija se va a graduar de la universidad, a lo mejor ella toma la decisión de no seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, esa expectativa que yo tenía que ella pues estudiara también puede ser una pérdida. También cuando una persona también cuando se jubila de su trabajo, también esa puede ser una pérdida. También perder la salud, en un punto, ¿verdad? Perder la salud cuando se le diagnostica a uno también con una enfermedad crónica. En ocasiones se nos diagnostica con una enfermedad crónica y tenemos que tomar ciertos medicamentos cuando antes no los tomábamos. Pues otra pérdida también usar lentes, ¿verdad? Ahorita ya me toca a mí también usar lentes, eso también es una pérdida. Y perder un órgano del cuerpo, perder una parte del cuerpo, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, tengo un grupo de duelo por este WhatsApp y hace tiempo ingresó un muchacho que tuvo un accidente y perdió un brazo. Entonces, ese muchacho tiene que aprender a vivir, por ejemplo, y aprender a hacer las cosas ya solamente con un puro brazo. Entonces, a través de su accidente, su vida cambió. También, cuando se pierde un trabajo, ¿verdad? Es muy diferente cuando uno toma quizá la decisión de uno salirse de un trabajo, pero cuando lo despiden a uno, es algo que uno no pues esperaba, ¿verdad? Eso también puede ser una pérdida. También perder una casa, cuando, por ejemplo, estamos pagando una casa mes por mes y ya no la podemos pagar y llega un momento en donde el banco nos quita la casa, también puede ser eso. También hay pérdidas espirituales, por ejemplo, eh, cuando algo pasa, por ejemplo, en nuestra religión, ¿verdad? Cuando algo pasa a lo mejor con algún servidor de ahí, a lo mejor con el líder religioso, entonces nuestra fe se tambalea, perdemos la confianza tanto en el líder religioso, tanto em, tanto en el líder religioso, tanto en los servidores
y nuestra fe se puede tambalear, ¿verdad? Entonces, eh, estas pérdidas se le llaman también que son pérdidas espirituales. También permítanme, es que la letra está muy pequeñita. Muy bien. También saben cuál es otra pérdida espiritual, por ejemplo, cuando en la niñez, por ejemplo, ¿qué se pierde en la niñez cuando uno viene de un hogar disfuncional? Por ejemplo, se pierde la seguridad, se pierde la confianza, se pierde el amor propio. Esas también son pérdidas espirituales. También nuestra nueva vida, cómo quedó después de la pandemia, nuestra nueva normalidad después de la pandemia, por ejemplo, eh, lo de la pandemia como que detonó muchas enfermedades mentales, emocionales. Eh, También, por ejemplo, a raíz de las vacunas, hay personas que han manifestado que algo quedó como un efecto secundario también en su salud, ¿verdad? A mí me ha tocado también escuchar eso, de que piensan que por las vacunas hubo complicaciones en su cuerpo. También hubo muchas personas que familiares, familias, seres amados también murieron en la pandemia. Entonces es como escuchar la palabra pandemia y se detona todo ese dolor que se vivió en ese tiempo, ¿verdad? También en la pandemia hubo mucha pérdida económica también. Entonces hubo muchas pérdidas a raíz de la pandemia. Por ejemplo, también cuando una mujer ha experimentado aborto, tanto pues accidental o intencional, a veces quedan secuelas de lo que es el duelo. También el haber tenido abuso sexual, eh, haber tenido un divorcio, también es una pérdida. También mis propios sueños que no se cumplieron. A veces cuando uno es joven, uno soñaba, no, pues yo voy a estudiar tal cosa o voy a tener tal profesión, y hay veces que por cuestiones de la vida, hay veces que esos sueños, hay veces que no se cumplen. Entonces también esa es una pérdida de nuestros propios sueños y de nuestros propios anhelos. Otra pérdida es, por ejemplo, cuando una mujer quiso ser mamá y que no pudo. Hay mujeres que toman esa decisión que no quieren ser mamás, pero a veces cuando la biología, hay veces que no se puede por ciertos temas de salud, entonces puede ser una pérdida también muy dolorosa en alguna mujer. También cuando uno se cambia de casa, también es una pérdida. A mí me tocó hacer un trabajo emocional y yo viví en 9 casas diferentes. Entonces, yo no entendía por qué el cambio a mí me traía como mucha inseguridad, como mucha angustia. Entonces, cuando hago este trabajo emocional, pues me di cuenta que para mí la palabra cambio significa mudanza y la palabra mudanza también significa dolor. Entonces, cuando viene un cambio en mi vida, a mí hay veces que no me gusta, ¿verdad? Entonces, también esos cambiarse de casa, la muerte de una mascota. Por ejemplo, yo tuve un perrito cuando fui niña y este perrito murió, y yo me recuerdo que lo fuimos a enterrar y a mí nadie me pues explicó por qué se murió, por qué se enfermó, por qué se murió. Entonces, ya de grande, por ejemplo, yo no quería que mis hijos tuvieran una mascota. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente, yo no quería que ellos pasaran por el dolor que yo había pasado, el que una mascota muriera. Entonces, ya de grande vine yo a vivir el duelo
de cuando yo era niña y de cuando muere mi perrito, porque quiero yo decirles algo, en ocasiones cuando no trabajamos las pérdidas, cuando no elaboramos este proceso de duelo para sanar esa pérdida, entonces se van acumulando los duelos. Y a veces como que nos preguntamos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me está doliendo tanto? No, es que no es el último duelo, sino que son todos los duelos acumulados, imagínense, desde la niñez, adolescencia, desde la juventud y hasta el momento presente. Entonces, por eso el último duelo que tenemos o la última pérdida detona todo ese dolor en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sanado anteriores pérdidas que hemos tenido. Bueno, entonces también vienen etapas de la vida como, por ejemplo, perdón, cuando un niño deja de ser niño y comienza a entrar a la adolescencia. Fíjense, adolescencia es adolece la infancia para entrar a la adolescencia. Entonces, nuestros hijos también pasan por este dolor de cambio y también, por ejemplo, cuando entramos a la menopausia, también hay muchos cambios en nosotros, tanto físicamente, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y también para los hombres en la andropausia, también hay muchos cambios en ellos. Y también, por ejemplo, las personas cuando entran a esta etapa de ser adultos mayores, también pierden su energía, pierden su... Hay veces que por el dolor ya no pueden caminar bien o ya no pueden ir a lugares, por ejemplo, lugares donde los ruidos están muy altos. Entonces también en el adulto mayor pierden muchas cosas también. También, por ejemplo, si el adulto mayor, también, por ejemplo, si se jubila, por ejemplo, se jubila, entonces ya no percibe este, la misma cantidad de dinero que antes ganaba cuando trabajaba, sino que ya depende de lo que es su pensión. Y bueno, también cuando uno se casa, también uno pierde la soltería, ¿verdad? Ya entra uno a otra etapa de la vida. Y por último, de los ejemplos que les puse aquí, está el nido vacío, que es cuando los hijos crecen y se independizan y uno se siente como si yo deposité mi sentido de vida en mis hijos y ya ahorita mis hijos toman su camino, toman su rumbo, entonces ahora como yo qué voy a hacer de mí, porque a veces uno se enfoca tanto como en el rol de mamá que a veces uno se pierde a sí misma por estar tan enfocado, por ejemplo, en el rol de mamá. Y bueno, y estos son nada más algunos ejemplos de lo que es la pérdida. Por ejemplo, y la siguiente diapositiva, por favor, si me la pueden proyectar. Bueno, entonces en esta siguiente diapositiva tenemos lo que es el duelo. Dice que es un proceso doloroso de adaptación a una nueva realidad. Un proceso tiene un principio y un fin. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento. Duelo es atravesar por el dolor para no anclarse en la culpa y el sufrimiento. Y en el duelo hay tristeza, ¿verdad? Pero la función de la tristeza es estar conmigo misma, estar conmigo mismo. Entonces, el duelo, este proceso de duelo, y ahora vamos a ir a lo que son las etapas o a las que son las fases de las emociones y de los sentimientos que afloran precisamente cuando
estamos en dolor, ¿verdad? Precisamente cuando estamos en este dolor, en este proceso doloroso, en donde en realidad no quisiéramos estar, pero en ocasiones por situaciones de la vida nos llega el duelo muy de repente. ¿Cuánto dura el proceso de duelo? Antes se manejaba que duraba entre 1 año y entre 2 años también ese proceso de duelo. Pero actualmente no se maneja como un tiempo que se ha definido para todas las personas o para todas las situaciones, no. Pero antes se manejaba 1 año o 2 años. El primer año es muy difícil. Cuando uno experimenta el fallecimiento de un ser querido, es muy doloroso ese primer año, simplemente por las fechas festivas, por ejemplo, porque en ese primer año, por ejemplo, si el fallecimiento es de la mamá, por ejemplo, o es del papá, o es de algún hijo, por ejemplo, eh, o algún familiar, ¿verdad? Entonces, ese primer año se van a pasar por todas las festividades, o sea, Día de la Madre, Día del Padre, por el cumpleaños, luego, por ejemplo, cuando se celebra de las personas que tienen la celebración de la Navidad, Año Nuevo. Entonces, todo ese primer año es muy difícil porque en ocasiones cuando una persona fallece, los amigos y los familiares están cercanos a la persona, pero ya después cada quien toma de alguna manera su vida y lo que queda es este vacío, queda esta nueva realidad que yo no pedí, porque fíjense, se le llama pérdida porque yo no la quería, o sea, porque duele, o sea, porque es un cambio doloroso, porque les voy a decir un cambio que pues a veces hasta yo lo sueño, por ejemplo, si yo me ganara la lotería, ¿verdad? Entonces, este sería un cambio, pero sería un cambio donde, wow, ¿no? O sea, vendrían muchos cambios, pero no dolorosos, pero en una pérdida, el común denominador es el dolor. En un proceso de duelo, el común denominador es el dolor. O sea, este proceso emocional me está doliendo, ¿verdad? Cuando yo, antes de yo tomar este diplomado, por ejemplo, um, yo tuve la experiencia que murieron 5 familiares significativos en 1 año. 5 familiares. Entonces fue un dolor nuevo para mí. El dolor que ocasionaba lo que es el fallecimiento de un ser querido. Y yo me sentía como un boxeador cuando lo mandan a la lona, así. Y luego murió mi otro ser querido significativo y nuevamente sentía que nuevamente me tiraron a la lona. Y luego el tercero, el cuarto, el quinto, 5 en 1 año. Y yo no sabía por dónde comenzar este proceso emocional. Por eso la tanatología a mí me ayudó mucho. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a las etapas o fases de lo que es el duelo. Y es la negación, es la ira o también la rabia, es la depresión o también se le nombra tristeza profunda, es el regateo o negociación o regateo, aceptación, y hay una sexta etapa que es buscar significado. Bueno, ahora vamos a iniciar
compartiéndoles que no son lineales. Puede ser que lleguen en forma lineal, como primero la negación, luego la rabia, luego la tristeza profunda, luego el regateo o negociación. Puede ser, pero no es así como algo que tenga que ser así. No, no. También podemos sentir todas estas emociones, también se pueden sentir en un día. Por eso el proceso de duelo en ocasiones se siente como, como que uno va a enloquecer. O sea, ¿qué está pasando conmigo? En un ratito puedo estar rabiosa, en otro ratito puedo estar llorando, en otro ratito puedo estar peleándome con Dios, en otro ratito puedo sentir algo de paz. Entonces, todas estas etapas pueden pasar en un mismo día. Lo más sano es que no nos estanquemos en una por mucho tiempo. Para que el duelo sea sano, tenemos que vivir las etapas um, como cambiando de una a otra etapa, y el de que no nos estacionemos nada más en una por mucho tiempo, porque eso no sería saludable. Quiere decir que nuestro proceso de duelo estaría pues estancado. Y aquí nuevamente la ilustración que les puse fue de una mujer que en la expresión de su cara tiene dolor, como que se está abrazando a sí misma, y también tiene un gran hoyo en el pecho, ¿verdad? Porque es ese vacío que uno siente que nada lo va a llenar, que nadie lo puede llenar, y a veces sentimos que nunca vamos a poder salir de esa etapa de duelo o de esa etapa de dolor. Y estas, como les comentaba, son las etapas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, esta médico psiquiatra, fue las que observó en los enfermos moribundos. También se dio cuenta que los familiares pasaban por estas etapas. Así es como surgen estas etapas o fases del duelo. Bueno, vamos a iniciar con la negación. Y dice, en el enfermo terminal, la negación puede parecer incredulidad. No cree que esté viviendo una enfermedad terminal. La negación es un mecanismo de la psique o de la mente para no perder la cordura, o en otras palabras, para no enloquecer con la noticia que estamos recibiendo. En esta etapa nos podemos aislar, podemos sentirnos que nos paralizamos con la noticia, nos podemos sentir entumidos o entumecidos emocionalmente. A veces también nos sentimos torpes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, algunas personas han ido al doctor y les dan una noticia, por ejemplo, que tienen cáncer, y salen del doctor como en un estado de shock y se ponen a manejar, por ejemplo, y pueden chocar porque no se encuentran bien emocionalmente, porque acaban de revisar, um, acaban de, le, les acaban de dar esa noticia tan fuerte, tan impactante. También podemos sentir, entrar en la insensibilidad, como ponernos un caparazón como para no sentir. También podemos imaginarnos que es un mal sueño. En esa etapa en esa etapa de la negación es como dormirnos, pero queriendo que cuando despertemos eso no esté pasando.
También podemos imaginarnos que nuestro ser amado fallecido está de vacaciones, por ejemplo, y que no está muerto, sino que está de vacaciones en otro país. Es el sentir que lo que estoy viviendo no es real. Y la negación es una forma sutil que nos permite distanciarnos momentáneamente del dolor, solo momentáneamente. Esta primera etapa del duelo nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. El mundo se torna absurdo y opresivo y la vida no tiene sentido. Estamos conmocionados y negamos los hechos. Es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. Y hay ciertas preguntas en la negación, como, ¿es cierto? ¿Es cierto esto que me contaron? Pero yo apenas ayer hablé con él, ayer hablé con ella, en la mañana hablé con ella. O sea, ¿cómo me dices que falleció? ¿Cómo me dices que ya no está? ¿En verdad que ya no está? Y comenzamos a preguntarnos el cómo, el por qué y cómo sucedieron las cosas. Contamos la historia de nuestra pérdida una y otra vez. Es la forma que nuestra mente afronta el trauma. O sea, lo contamos, lo volvemos a contar, lo volvemos a contar. Porque en ese lapso de contar y contar nuestra historia, volvemos la mirada hacia nuestro interior, intentando encontrar una explicación. Entonces ya es algo interno, ya no es de afuera, sino que ya lo llevamos internamente. ¿Tenía que suceder en esta forma, en esta manera? ¿Esto se pudo haber evitado? Pero ya es como un diálogo interno. Pero acuérdense que la negación es este mecanismo de defensa donde nuestra psique o nuestra mente se protege. Luego emergen otras emociones, sentimientos como la rabia, la ira, pero a un grado máximo, como la rabia. Yo no sé si algún día han visto a un perro con rabia. A mí sí me tocó verlo cuando yo era niña. Entonces, cuando en el duelo se habla que es una ira, pero es una rabia, yo me recordaba de ese perro cómo le escurría hasta la saliva, ¿verdad? Porque es lo máximo de rabia o lo máximo de ira que se pueda sentir en un ser humano. ¿Cuáles son los elementos en la rabia del duelo? Hay odio. Odio al mundo, a los doctores, porque no lo curaron, a la enfermera, porque no lo cuidó bien, a Dios, porque me manda este castigo. Siento envidia. ¿Por qué se murió mi ser amado, que era bueno? ¿Y por qué no se mueren los malos? ¿Por qué no se mueren los rateros? ¿Por qué no se mueren los, pues, asesinos? Y también se puede sentir esta envidia en donde yo estoy sufriendo y los otros que yo miro en las redes sociales están de viaje, están de fiesta. Y yo siento esta profunda envidia de por qué yo estoy en dolor mientras los otros son felices, por ejemplo. Y viene un resentimiento. Vuelvo a sentir lo negativo una y otra vez. Y es como una historia o una película mental, es como un laberinto donde no encuentro una salida. Solo sé que estoy rabioso, rabiosa con todo y con todos. Estoy rabiosa contra el sistema de salud, estoy rabiosa contra el país, estoy rabiosa contra la vida, estoy rabiosa contra
el ser querido, ¿por qué me abandonó? Estoy rabiosa porque la vida es injusta. Estoy rabiosa porque la muerte es injusta, porque se mueren los buenos y no los malos. Y esta rabia también puede ser inclusive en contra de mis hermanos o en contra de mis familiares. ¿Por qué? Porque en el proceso de duelo, por ejemplo, vamos a decir que muere un papá y este papá tiene 4 hijos. Entonces, cada hijo va a estar en una etapa de su propio duelo. A lo mejor un hijo va a estar rabioso y el otro va a estar en la etapa de la tristeza y el otro va a estar en negación. Entonces, toda esta situación de duelo a veces trae muchos conflictos en la familia. Hay peleas, inclusive no se ponen de acuerdo hasta cómo van a ser los servicios funerales, porque unos quieren en una manera, otros quieren ser en otra, y hay mucha división, pero es por lo mismo, porque no todos duelamos, aun siendo de la misma familia, no todos duelamos al mismo tiempo. Cada quien está en su propio proceso y en su propia etapa de duelo. También podemos sentir inclusive rabia hacia nosotros mismos. Y muchas veces se dice que es culpa cuando sentimos esta rabia hacia nosotros mismos. También hay que recordar que debajo de la rabia lo que hay es dolor. Debajo de la negación también lo que hay es dolor. Debajo de la depresión o tristeza profunda lo que hay dolor. Lo que hay debajo de, ya cuando se llega a la pues aceptación hay más paz, pero el dolor es el común denominador. También otra cosa, cuando la persona es de un temperamento alto, se le va a disparar más en la rabia, como por ejemplo el temperamento colérico sanguíneo, se le puede disparar más en la rabia. Cuando la persona es melancólica, flemática, se le puede disparar más en la tristeza profunda, porque son temperamentos más bajos, con una energía más baja. Esta rabia también se puede sentir contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dónde está su amor? ¿Eso era su voluntad? Y sentir que nuestra fe se tambalea y se desmorona. Si somos personas que practicamos una religión o si somos personas pues espirituales o si no somos nada de esto, todo nuestro mundo es como que es como que se desborona, es como que se cae todo nuestro mundo. En esta etapa de duelo hay energía, como les comentaba, es una energía alta y se necesita sacar, se necesita pues expresar y en un lugar seguro tanto para mí, tanto para otros. Expresarla en catarsis, expresarla por escrito, nadar, caminar, hacer ejercicio, golpear una pelota, kickboxing, cultivar el jardín, romper revistas o periódicos de papel en pedazos pequeños. Y algo que yo me descubrí en mí misma en esta etapa de la rabia es, yo hago proyectos en mi casa, como pintar una puerta, pintar una pared, o si no el jardín. Es como transformar esta rabia, se podría decir en arte, ¿verdad? También una persona, por ejemplo, puede pintar cuadros, puede colorear, también una persona puede cantar, también gritar en una almohada, andar en bicicleta. O sea, sacar esta rabia en un lugar seguro, tanto para mí, tanto para las personas que están cerca de mí. En la siguiente etapa estamos en la negociación o regateo. A mí me costó mucho trabajo
entender esta etapa, pero voy a tratar de explicársela lo más fácil posible. En esta etapa hay ciertos elementos. Es caduca, o sea que se vence, tiene un tiempo y fecha. Esta negociación es con alguien, tiene un objetivo, da y pide algo a cambio. Ejemplo, una persona que está enferma y le pide a Dios llegar a ver a su hija casarse y después de ahí ya Dios se lo puede llevar. Entonces, esta persona está negociando llegar a la boda de su hija, a lo mejor porque es un papá que quiere entregar a su hija. Entonces, está negociando un poco más de vida para llegar a esa etapa. ¿Con quién? Pues esta persona con Dios, ¿verdad? Otro ejemplo, cuando tenemos un enfermo, un ser querido, y pedimos a Dios un milagro, por ejemplo, que se cure su cáncer o que su tumor se vaya, o sea, como que se sane, ¿verdad? Esto es negociación o regateo. Y aquí es donde entra de lleno la culpa a través de las frases ojalá y hubiera. ¿O qué pudimos haber hecho en otra forma? Ejemplo, lo hubiéramos llevado a tomar otra terapia alternativa. Ojalá lo hubiéramos llevado al hospital antes. Yo hubiera haber estado más al pendiente de su medicina. Quizá no se la tomó bien y como no se estaba tomando su medicina, quizá por eso falleció más pronto. Lo hubiéramos llevado con el chamán, con el brujo, quizá tenía un hechizo, era algo que los doctores no podían curar. Todos estos son ejemplos de lo que es el regateo. Es una historia que nos contamos una y otra vez, donde nosotros mismos somos nuestros verdugos y nos atormentamos con estos pensamientos y sentimientos. Entonces, para mí esta etapa es como la culpa. Es donde yo me doy a mí misma con la culpa, o sea, eh, culpa y remordimiento. O sea, culpa, quizá lo que hice no fue correcto, pero también el remordimiento de lo que no hice y pude haber hecho. Pero todo cae en la culpa. Y es algo que tratamos de cambiar nuestras decisiones que tomamos en el pasado, pero recuerden que estábamos bajo las emociones del duelo, no pensábamos claramente, no tenemos la conciencia de cuando llegamos a la pues aceptación o llegamos a buscar el significado. Estamos todavía, hay mucha confusión. Voy a ponerles un ejemplo de lo que es el duelo, de lo que es la etapa de duelo, porque a veces estamos en un duelo y viene otro. Voy a ponerles el ejemplo que es, por ejemplo, el mar con las olas. Entonces, entramos al mar, vamos a decir que el mar es la vida. Entramos al mar y viene una ola muy grande y nos revuelca. Esto es la pérdida y el proceso de duelo. Y si a algunos de ustedes sí les ha pasado, pues hay veces que el agua con sal del mar se nos mete a la nariz, hay veces que nos revuelca, hay veces que ni podemos como que ni respirar, ¿verdad? Pero hay veces que viene otra ola. Entonces, si no nos ponemos de pie, por decir así, a comenzar este proceso de duelo, en ocasiones viene otra ola y nos vuelve a revolcar. Entonces, es un tiempo donde no pensamos claramente, donde no sentimos claramente. Y así es este proceso de duelo. Bueno, voy a continuar con la depresión o la tristeza profunda. Es una depresión exógena.
quiere decir que es de afuera, es producto del duelo, no es algo por los químicos en el cerebro, no, es debido a la pérdida. Y también hay depresiones reactiva en el duelo, que quiere decir que es provocada por la pérdida de mi ser querido. Entre más fuerte es el vínculo con la persona fallecida, es más el dolor o el sufrimiento. Y les voy a dar un ejemplo. A una persona se le puede morir su padre, pero esta persona no se crió con él. Entonces el vínculo afectivo con su padre biológico no es fuerte. Pero vamos a decir que a la misma persona se le puede morir su padrastro, que no hay vínculo biológico, pero fue la persona, fue el papá o el padrastro que le dio educación, amor a esta persona. Entonces, esta persona puede sufrir mucho más con la muerte de su padrastro porque el vínculo era más fuerte y era más estrecho. Entonces, así es el proceso de duelo. Se siente más dolor cuando la persona que fallece tiene un vínculo fuerte, cuando tenemos un vínculo fuerte con la persona que fallece. Hay una depresión también o una tristeza profunda o depresión anticipatoria. Esto quiere decir que la persona no ha muerto, pero quizá esta persona ya esté en cuidados paliativos. Quiere decir que esta persona no se va a curar, ya no tiene cura, pero le están dando cuidados paliativos para que no tenga dolor, para que esté lo más cómoda esta persona en las circunstancias donde su enfermedad tiene a la persona, pero a que esté lo más cómoda posible y, y que no tenga dolor. Entonces, esos son los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya puedo experimentar una tristeza profunda. Mi ser querido todavía no fallece, pero puede estar en cuidados paliativos. Entonces, es un duelo anticipatorio y voy a vivir una tristeza también anticipatoria también. En esta etapa de tristeza profunda, aquí se manifiesta una sensación de vacío. La tristeza es una energía baja. No queremos levantarnos de la cama, no queremos bañarnos, no queremos comer. La vida parece que no tiene sentido. Y la depresión en el duelo es un recurso de la naturaleza para protegernos. Bloquea el sistema nervioso para que podamos adaptarnos a algo que sentimos que no podemos superar. Las lágrimas en la tristeza profunda son importantes porque son como un sistema de enfriamiento de nuestro sistema emocional. Así como una persona suda cuando hace ejercicio físico para regular su cuerpo, también las lágrimas regulan a nivel emocional. Entonces, ¿qué me ayuda a llorar cuando soy una persona que no puedo llorar? Escuchar música, ver películas, sobre todo darme permiso de sentarme a sentir, darme permiso de llorar, darme permiso de expresar. La tristeza es el único sentimiento que me permite estar en intimidad conmigo misma. Ahora vamos a la etapa de la, pues, aceptación. Esta etapa en el duelo no quiere decir que yo estoy feliz con lo que pasó, no. Quiere decir que estoy en paz o comienzo a estar en paz. Aquí me doy cuenta que el amor me sigue uniendo con mi ser querido fallecido. En el caso, por ejemplo, de
que mi ser querido haya fallecido, pero vamos a decir que sea un pues asesinato donde haya un proceso legal, donde la ley esté involucrada, hay veces que hay procesos que son largos, pero se puede hacer un cierre emocional, aunque, aunque el proceso legal no haya finalizado. O se puede hacer un cierre emocional, aunque el desenlace legal no me haya gustado el resultado también. Eso es muy importante porque el duelo no es algo intelectual. Yo les estoy trayendo la información, pero el duelo es emocional, no es intelectual. Es para que ustedes observen cada una de las etapas y de los ejemplos que yo les he puesto en su propio proceso de recuperación o en su propio proceso de duelo, para que sepan qué está pasando en el interior. Pero el duelo, el proceso de duelo es totalmente emocional, no es intelectual. Se pueden leer un libro, dos, tres, cuatro, cinco de duelo. Se pueden aprender toda la información de lo que es la tanatología y el proceso de duelo, pero eso es intelectual. El proceso de duelo es a nivel emocional, es reacomodar esas emociones en ese proceso de pérdida y duelo. En la aceptación, podemos sentir que traicionamos a nuestro ser querido fallecido, pero no es así. Simplemente nuestro ser querido, él querría lo mejor para nosotros, que fuéramos felices y que siguiéramos viviendo. Esta es la forma más bonita, más grande, más amorosa que podemos nosotros honrar a nuestros seres queridos fallecidos, y es seguir viviendo y vivir intensamente. La pues aceptación puede ser tener más días buenos que malos y construir la paz en nuestro corazón. Y bueno, en esta última etapa es buscar significado, buscar propósito, el construir una nueva realidad donde ya no me siento perdida, porque se recuerdan que yo les comentaba que en la pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, o es algo que yo quería y que nunca pues obtuve, y que en la pérdida yo me siento perdida, que mi sentido de vida se perdió. El mundo que yo tenía construido, donde estaba esa persona, a ese mundo como que se desboronó. Entonces, ya cuando yo termino este proceso de duelo, que a veces es muy lento, a veces siento que voy hacia atrás, a veces doy un paso para enfrente y luego siento que doy dos pasos hacia atrás, o ya creía que estaba en la aceptación y me devuelvo, es muy normal, eso es muy normal. Eh, pero cuando se llega a esta etapa de buscar significado, buscar propósito, nuevamente el tener este sentimiento de que mi vida tiene sentido, donde me conecto nuevamente con la vida, donde encuentro aprendizaje en este proceso de duelo, donde me vuelvo a conectar con mis sueños propios, con mis anhelos. Entonces se puede decir que nuevamente yo me reinserté a la vida. Y quiere decir que se puede decir que para mí ya finalizó lo que es este proceso de duelo. Pues bueno, eh,
Esto es todo lo que les traigo. También tengo una dinámica para ustedes. Estoy viendo mi tiempo, estoy viendo que ya fue 1 hora. Entonces, ustedes díganme si podemos parar la grabación y si quieren puedo hacerles la dinámica que les traía o podemos pasar a preguntas y respuestas. Así que, pues yo les doy las gracias y espero indicaciones. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias por compartirnos este tema. Por favor, Berito, para la grabación.